Noches, donde te encuentres, es un gusto y un honor para mí tenerte acá en Renueva tu mente y cambia tu vida. Claro que sí. Bueno, primero que nada, darte las gracias por la invitación que me hiciste. Como bien dijiste, sí, estoy aquí en España, así que un fuerte abrazo a la distancia. Y nada, por aquí, a ver si hablamos un poquito sobre este tema que es, al igual que amplio, es interesantísimo, interesantísimo y muy poderoso el tema del lenguaje. Sí, sí, de verdad que es sumamente importante y poderoso, pues como lo nombraste, este tema, lo que tiene que ver el poder del lenguaje que estaremos conversando en el día de hoy y pueden hacer sus consultas, sus preguntas o cualquier comentario. Estaremos pues también acá para ayudarles y para apoyarles en cualquier sentido. Mi querida Paola, pues dando inicio. El lenguaje tiene una importancia que realmente no somos conscientes de lo importante de que es el lenguaje en nuestra vida. Si nos vamos simplemente a la definición en la que decimos que es la capacidad propia del ser humano para poder transmitir sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, ya en esa simple definición le encontramos la importancia. ¿Sí? Simplemente no es hablar por hablar. El poder hablar, esa nuestra característica única, nos da un poder tanto creativo como también puede ser destructivo, porque las palabras, el lenguaje tiene poder de transformar las cosas para bien o lamentablemente para mal, según cómo lo utilicemos. Sí, tienes toda la más que nos ayuda a establecer esos vínculos tan importantes con las demás personas, ¿no? Y a tomar pues el control de nuestras para destruir como para construir, considero yo, y hay que tener mucho cuidado con qué tipo de lenguaje estamos utilizando. ¿Con qué tipo de lenguaje nos comunicamos, nos expresamos ante los demás y también ante nosotros mismos? Porque nosotros nos hablamos, nosotros también somos capaces de elevar nuestra autoestima a través del lenguaje, somos capaces de crear imperios a través del lenguaje, a través de cómo nos hablamos, como también somos capaces de hundirnos en la miseria, porque no sabemos hablarnos, porque simplemente repetimos palabras que nos han inculcado erróneamente y no sabemos, no nos damos cuenta que con eso lo que estamos es lastimándonos. Y muchas veces no reconocemos que nos autolastimamos, que nos autolimitamos, porque no sabemos hablar con nosotros mismos. Sí, sí, es así, de verdad que bueno, esa comunicación que tenemos a diario con nosotros mismos nos permite pues hablarnos mediante ese tipo de lenguaje que mencionas, que muchas veces hay que hacerse consciente, ¿no? De qué tipo de lenguajes estamos utilizando para con nosotros mismos, porque realmente de allí parte todo para poder comunicarnos con esas otras personas, para tener esas relaciones realmente interpersonales, ¿no? Claro que sí, el lenguaje nos ayuda a tanto en sus tres formas, ya sea oral, ya sea escrito o ya sea kinestésico, porque podemos transmitir sin decir una palabra, una caricia, una sonrisa, estamos transmitiendo, nos estamos comunicando. Entonces, cuando hacemos lenguaje, lo hacemos con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra energía. O sea, no es lo mismo que tú digas un hola, hola, ¿cómo estás? Así estás Claro. transmitiendo que realmente estás alegre de ver a esa persona. O sea, por eso tenemos que prestarle mucha atención, porque lamentablemente no se la damos la correspondiente y a veces decimos, uy, le saludé y no me contestó. Pero tal vez, ¿cómo le saludaste tú? ¿Con qué tono saludaste? Tal vez dijiste simplemente un hola que hasta asusta, o sea, ya, no, ni te saludo, ¿ves? Porque con ese hola me muerdes. Por eso es que tenemos que tener y fijarnos muy bien cómo utilizamos esta herramienta maravillosa que tenemos los seres humanos. Sí, sí, de verdad que es. Y le damos la bienvenida por acá a Rolando.
Gracias, Rolando, por estar con nosotros en este día. Abrazos para ti. Pueden hacer sus preguntas con este tema que tenemos, pues, del poder del lenguaje y nuestra invitada especial de Paola Aro Zurita, pues, Coach de Vida. Y realmente, mi querida Paola, como lo mencionas, tiene que ver mucho, mucho de verdad qué tipo de lenguaje, el lenguaje, como mencionaste, corporal, el lenguaje escrito, se puede realmente expresar muchos tipos de emociones, ¿no? Allí como mencionaste, si una persona está enojada o si una persona de repente no quiere conversar. Y ahí es donde, dependiendo de quizás muy conversadoras, no les gusta de repente conversar mucho, pero pueden expresarse más escribiendo, pudiera decirse así. Sí, una cosa es lo que nosotros decimos muchas veces o lo que nosotros creemos decir y otra cosa es lo que la persona recibe. En eso tienes muchísima razón porque la percepción de cada quien interpreta una cosa, pero menos mal que tenemos el lenguaje para decir, no, yo quise decirte esto, porque lamentablemente el ser humano damos por sentado que la otra persona entendió lo que yo quería que él entendiera. Entonces es ahí cuando hacemos a mi criterio, un mal uso del lenguaje, por pensar y asumir que ya entendiste lo que yo creí. Y es ahí donde vienen los problemas de comunicación y donde desperdiciamos esta herramienta importantísima que es el lenguaje que en la vida diaria, porque es algo que lo hacemos a diario, el comunicarnos con los demás, el utilizar el lenguaje de cualquiera de sus formas. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y mucha atención. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Sí, Por eso exactamente. tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir y a quién lo vamos a decir, porque hay que ver si la otra persona también está en nuestra misma sintonía. Porque si no está en nuestra misma sintonía, ya podemos decir lo que quiera y no nos va a entender. Y es ahí donde el lenguaje puede Sí. convertirse en la destrucción de una comunicación, de una amistad o de algo. Exacto, de verdad que sí. Hay que tener, bueno, mucho cuidado con el lenguaje porque, como mencionaste, hay personas que de repente te pueden decir, mira, pero es que tú me dijiste X cosas y tú dices, wow, pero es que yo nunca he dicho eso. Fue la interpretación que le dio esa persona a X comentario, pero que realmente no fue lo que quisiste decir. Y entonces realmente muchas veces tenemos que tener cuidado con el tipo de lenguaje que utilizamos para comunicarnos con nosotros mismos y para poder comunicarnos con el resto de las personas, ¿no? ¿Qué se puede Claro, lograr con el lenguaje, mi querida Paola? ¿qué se puede lograr con el lenguaje? Mira, con el lenguaje se puede lograr cambiar tu vida y cambiar la vida de los demás. Eh, Hoy en día que estudiamos el lenguaje desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de la PNL, que tú tienes especialización con la PNL, lo sabrás, podemos cambiar nuestras creencias que nos limitan y utilizar las afirmaciones, utilizar las declaraciones para hacer de ello. Yo te cuento algo así de manera breve. Yo tengo un sobrinito, ¿vale? El rey de la casa, con 7 añitos, y es increíble, sí, el rey del hogar, y con siete Sí, añitos, y intentamos cambiar la forma en la que antes nos educaron a nosotros, ¿sabes? Aquellos de siempre, no hagas esto porque fueron muy limitantes en nuestra familia. Esto no se hace, pero sin decirte el porqué, sin razonarte. Y siempre el pero. Eres muy inteligente, pero eres un poquito vaga, por ejemplo, ¿no? Esa me acuerdo de una frase que siempre me lo decía mi mamá. Mi hijita, usted es muy inteligente, pero es vaguita. Y sí, las madres ahí. Pero bueno, yo ahora intento con mi hermana que el niño no reciba ese tipo de estímulos, o sea, lo estimulamos a través del lenguaje. Hemos aprendido de que puedes dar una afirmación, ¿vale? Puedes elevar a alguien, pero un pequeño término como el pero o el quizás o el tal vez sí anula esa parte positiva del mensaje. Entonces, con él estamos sí, intentando eso, intentando formar, porque
soy una convencida de que el cambio viene desde dentro y de que el cambio que necesitamos, el mundo en general, viene desde los niños, porque ya estamos en una generación más mayorcita que nos va a costar mucho más, así que tenemos que sembrar ahí en los pequeños esa semillita para que el cambio que se necesita venga desde ellos. En eso. Como Sí, estoy hablábamos, Navidad, completamente de acuerdo. Estoy sí, completamente de sí, acuerdo sí, contigo. claro que sí, tú sabrás, o tal vez tú habrás reconocido en tu vida esa limitante que te impusieron por el lenguaje, que sin saber nuestros padres nos lo decían y se nos fueron creando eso, creencias limitantes que no nos han permitido a veces avanzar en algún sector, en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, ahí Sí, también encontramos otra importancia del lenguaje. O sea, es tan poderoso que puede tumbarte tus sueños o limitarte en el crecimiento. sí, Todos es deberíamos realmente estudiar así. PNL. Sí, realmente bueno, todos deberíamos de tener ese conocimiento y esa herramienta tan importante, ¿no? Para poder reconocer en qué estamos quizás fallando y poder ayudarnos en muchos aspectos o áreas de nuestras vidas, realmente, porque sobre todo los padres que tenemos una responsabilidad tan grande con nuestros hijos y yo digo que debemos de asumir que la sociedad va cambiando y pues por ende también cambia el tipo de lenguaje. Entonces es como algo que tenemos que ir adaptando, ¿no? Y el tipo de valores que nosotros queremos inculcar en ellos, saber de que, bueno, va a depender del tipo de lenguaje que nosotros también estemos hablando. Y generalmente pues uno no quiere que Por cometer los supuesto, errores que quizá cometieron con nosotros, pero la programación neurolingüística sí ayuda mucho a que podamos ser conscientes de eso. Porque muchas veces cuando no queremos es cuando más se hace. O se repite esa situación. porque la hemos vivido, o sea, la tenemos tatuada en el alma y lamentablemente cuesta mucho, no es imposible, pero cuesta cambiar esas creencias y sin querer se nos escapan. O sea, pero como nosotros ya tenemos así como un poquito chispas, ¿no? En plan, corregimos un poquito, pero el lenguaje con el que nos han hablado de pequeños ha dejado huella. Por eso es Sí, importante cómo se le hable hoy a los niños del futuro, a los mayores del futuro, que son los que van a estar en el mundo más adelante, los que se van a encargar de dirigir países, de dirigir naciones, de unir al mundo o de terminar de hacer lo que estamos haciendo con el mundo, lo que sea. O sea, por eso es importante el lenguaje con el que le hablamos a los niños, porque a veces pensamos que sí, simplemente tenemos que repetir, repetir y no, o sea, ellos entienden y además le estamos creando anclajes, le estamos creando creencias. Entonces, ¿qué le estamos tatuando en el alma? Nosotros como mayores tenemos que hacernos esa reflexión y tenemos que decir, vamos a ver, voy a hablar bien con propiedad para saber que esta personita del mañana me va a entender y no le voy ni a frustrar sus sueños ni a crearle miedos y temores innecesarios. Ya, como padres es una gran responsabilidad el lenguaje que utilicemos con nuestros niños. sí, es totalmente de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una gran responsabilidad los padres, porque, bueno, claro, con el respeto y de las creencias de cada quien, ¿no? Por supuesto, porque realmente hay personas quizás que tienen sus hijos en determinadas situaciones y no saben, sino hasta que los tienen, la gran responsabilidad que es tener hijos y tener que tú, pues, velar por el cuidado de ese bebé que es tan indefenso, que quizás no pidió nacer y que realmente tú le estás prácticamente lo estás como amoldando, pues por decirlo así, lo estás amoldando realmente y todo lo que tú puedas hacer o decir, eso será usado en tu contra, podría decirse así. Lo digo Nunca, porque muchas nunca, veces nunca mejor mis hijos dicho. me dicen, tú dijiste tal cosa.
Sí, o te dice, pero ¿por qué Ah, te dices tal cosa? Te puede decir también. Entonces, realmente el lenguaje que utilizamos con nuestros hijos es sumamente importante, de verdad, porque, y sobre todo por lo menos en el mundo que estamos nosotros del coach, que trabajamos con mente, se puede decir, es una responsabilidad muy grande realmente poder saber qué estamos comunicando. No es algo que hay que tomárselo a la ligera y esos traumas desde su niñez realmente van a tener muchos inconvenientes y dificultades en su adultez. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado. Le damos por acá la bienvenida a nuestra queridísima Rosa, que se está conectando con nosotros. Abrazos, Rosa. Anaís también. Besitos para ustedes. Bendiciones. Gracias por estar compartiendo con nosotros en este día, en este temazo que tenemos con nuestra queridísima Paola el día de hoy del poder del lenguaje. el poder del lenguaje. Además del lenguaje que utilizamos para con nuestros hijos, que es importantísimo, que es delicado, que tenemos que cuidarlo, porque como tú has dicho, ellos son un molde y las palabras que nosotros decimos, a veces, si no las decimos pensando, les crean huella y son armas para ellos porque a veces bien que te lo sacan como tú lo has contado. Además Sí. de eso, también es importante el lenguaje que nos hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos lo que dicen, nos preocupamos de otras cosas, hacemos la vida en una forma automática, pero no nos preocupamos en pararnos frente al espejo y en decirnos qué guapa que estás hoy, en decir muy bien, Paola, hoy lo has hecho muy bien, o sea, en elevarnos a nosotros mismos, en reconocer que las cosas las hacemos bien. Eso también es importante, porque si nadie más te lo dice, ¿quién te lo va a decir? Te lo tienes que decir tú misma, tienes que elevarte la autoestima tú misma. Es tu autoestima, eres tú quien tiene que subirla, eres tú quien tiene que cuidar de ti. Porque si tú estás bien, los demás están bien. Por eso es importante. ¿Qué lenguaje estás hablándote? ¿Qué lenguaje estás utilizando contigo? ¿Cómo te hablas cada mañana? ¿Cómo te hablas cada noche? Hay que sacar 5 minutitos para conversar con nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué necesitamos? ¿Quién más te va a conocer que tú misma? Como yo Sí. digo, llevo 44 años viviendo conmigo misma, o sea, más que yo nadie me puede conocer. Es así, o Sí, es sea, así. De verdad que por eso sí. es Es importante. la relación, considero, perdona que Elia, a Melisa, gracias por estar con nosotros. Muchos abrazos para ustedes. Acá nos dice Melisa. Sí, estoy de acuerdo, claro, nosotros mismos tenemos que tener una excelente actitud, genial la charla. Gracias, Melissa, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotras. Sí, sí que es importantísimo. Eh, yo hasta hace un año que empecé a estudiar esto del coach, ¿sabes? Que entré en LAG, anterior estuve con Mauricio, y esto, yo no tenía esta importancia, no tenía tan claro la importancia de cómo era hablarme a mí misma. Yo me preocupaba porque los demás estén bien, ¿sabes? Y no me daba cuenta que yo tenía que estar bien para yo estar bien, tenía que elevar mi autoestima, tenía que cuidarme, tenía que decirme, qué bien te ha salido la comida hoy, Paola, es que eres una maga, eres mágica, qué bien cocinas. Porque a veces pones el plato en la mesa y se lo comen todo, pero va bien, como cocinas todos los días, parece que, parece que no has hecho nada importante, pero cuando alguien te dice, qué buena te quedó la comida del día de hoy, ¿cómo te sientes tú? Esa es la importancia del lenguaje, de que los otros te lo digan, pero si los otros no te lo dicen, no pasa nada. Te paras frente al espejo y dices, eres una crack, de aquí a Masterchef. Es verdad. Hablar un poquito más de lo que son de lo que son las, dime, dime. Sí, creo que tenemos un poquito de inconveniente con la conexión, me dicen Soral y no se te escucha. Wow, bueno, no sé. ¿Tú me escuchas bien, Sí, mi querida Paola?
Sí, yo te escucho a ratos, te escucho un poquito entrecortada, pero bueno, vamos ahí manteniendo el hilo de la conversación. ¿Vale? Bueno, Te quería comentar un pequeño ejercicio que yo he aprendido hace poco, ¿vale? Que me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo en este tema de hablar conmigo misma. Y son tres pequeñas frases que repito frente al espejo por la mañana. Y una es mi nombre, por ejemplo, Paola, te perdono por, y pongo por lo que me perdono, porque es muy importante perdonarte a ti mismo para superar y cerrar ciclos. También pongo el Paola, te admiro o te felicito por. Es muy bueno felicitarte. Eso te eleva mucho la autoestima. Y el Paola, esto es muy importante y es muy delicado, porque si te fallas a ti, ya apaga y vámonos. Paola, te prometo que cada día me pongo un pequeño reto. Por ejemplo, me pongo, Paola, te prometo que hoy bebes 3 litros de agua. Pequeñitos retos, pero que me los tengo que cumplir. O Paola, te prometo que hoy en lugar de 1 hora caminas 1 hora y media. Así que las invito a que practiquen este ejercicio, que es parte de la comunicación con uno mismo y que ayuda muchísimo a elevar el autoestima. sí, excelente, de verdad, muy buenos estos ejercicios que estás mencionando, mi querida Pau, porque nos ayudan mucho, en cierta manera, a saber, a tener esa mejor relación, ¿no? Con nosotros para aumentar nuestra autoestima y cambiar ese tipo de lenguaje que tenemos que realmente muchas veces no nos ayuda a avanzar. Realmente, estos tipos de ejercicios realmente sí considero que son excelentes, son muy buenos. Esperemos que la comunicación acá se pueda escuchar porque hemos tenido inconvenientes de conexión, pero bueno. Bueno, y precisamente pues con esto del poder del lenguaje es algo muy impactante, como mencionaste, mi querida Pau, porque hay personas pues realmente que no tienen cuidado con el tipo de lenguaje que utilizan y en determinado momento pueden herir a otras quizás sin saberlo. Sí, se puede herir, como te decía al inicio, el lenguaje puede ser creador o destructivo. Y lamentablemente hay personas que sí, que te pueden herir, destruir a alguien con alevosía, sabiendo que le han encontrado el punto débil a la persona y que le pueden carcomer. En lo que en una pareja se llamaría, por ejemplo, el maltrato psicológico, que es lamentable lo que pasa, que puede ser que nunca le lleguen a poner una mano encima, pero psicológicamente, verbalmente las tienen tan ganadas, tan perdida la autoestima de esas personas, que esa es una de las, no decirte poder, sino una de las características del lenguaje, que lo mal utilizado, porque como te dije al inicio, o es capaz de crear o es capaz de destruir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué decimos, qué hacemos, porque incluso a veces sin llegar a lo que sería un maltrato psicológico, que ese ya es el caso extremo, si hablamos simplemente de un comentario tal vez inadecuado de nuestra parte, que a veces pensamos en voz alta o que se dice así o simplemente decimos sin pensarlo, podemos herir a alguien, ¿sabes? Un comentario tan simple como qué sé yo, como decirle a alguien, te queda feo ese vestido. Si tú no tienes una relación realmente muy allegada a esa persona, tú no sabes cómo tienes la autoestima de esa persona. Tú no sabes si ese te queda feo ese vestido le va a resbalar o si realmente le va a causar a tal punto de que va a ir al espejo, de que se va a cambiar de ropa, de que va a decir, pues me queda feo porque estoy gorda, me queda feo porque soy muy blanca, me queda feo porque soy muy canela. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios, por eso a veces es mejor quedarse callado. O siempre dice mi madre, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas, quédate callada. Sí, exactamente, porque de verdad que no se sabe pues qué tipo de trauma quizás pueda generar en alguna persona, ¿no? No todas las personas toman las cosas, como mencioné también en un inicio, dependiendo de la interpretación que le pueda dar, ¿no? Cada quien.
Entonces quizás para alguna persona eso puede ser tan impactante o de mucha importancia que quizás le marque y más nunca quiera utilizar vestidos, por decir algo. Claro, es que si no sabemos utilizar bien las palabras, si no sabemos comunicarnos bien, porque en lugar de decirte, te queda feo ese vestido, te puedo decir, qué sé yo, ay, qué vestido, está bonito este vestido, pero a ti te iría mejor tal color o algo así. O sea, no sé si me explico. O Claro, claro, sea, claro. hay Como una formas sugerencia. para decirlo. Claro, porque lamentablemente lo que hacemos es como que acusar directamente, como ya vamos a la intencionalidad de tu comentario. ¿Cuál es tu intención? ¿Hacer sentir mal a esa persona? ¿O realmente te cae bien esa persona y sabes que ese vestido no le queda bien y se lo dices en otro tono? O sea, así de fuerte y poderoso es nuestro lenguaje. Depende de cómo lo utilicemos nosotros. ¿Con qué intención hablas a esa persona? ¿Con qué intención lo utilizas? ¿Con la intención de destruirla o de edificarla? Sí, realmente es así. Y pues considero en todo esto que hemos conversado en estos minutos, de verdad, que es de sumamente importancia, pues, saber que el lenguaje puede destruir o puede construir y que tenemos que tomar conciencia en qué tipo de lenguaje. No, sugerirles que eleven su autoestima, que cuiden el lenguaje que tienen con ustedes mismas, recomendarles que hagan el ejercicio del espejo, de hablarte a ti mismo, felicitarte a ti mismo, perdonarte a ti mismo y prometerte a ti mismo que eso te va a ayudar. Que cuidemos al 100% lo que decimos y el tono con el que decimos las cosas. Y por supuesto, que leamos, que quien lee enriquece su vocabulario. Sí, de verdad, bueno, mi querida Pau, ha sido un honor tenerte acá el día de nosotros. Infinitas gracias por haberte conectado y haber podido compartir con nosotros en este día. De verdad ha sido un placer para mí. Gracias a todas las personas que pudieron conectarse también y compartir con nosotros en este día. Espero que hayan podido pues tomar nota, haya sido mucho provecho y que se haya podido escuchar bien porque hemos tenido problemas de conexión, pero bueno, son cosas que ocurren en vivo. Y pues de verdad, si puedes dar tus redes sociales para aquellas personas que quizás quieran contactarte, mi querida Pau, puedes también mencionarlas. Muchas gracias, claro que sí. Me encuentras como Paola Arosurita en el Instagram y en Facebook también como página de Paola Arosurita. Y a las órdenes, ahí me pueden dejar algún mensaje y también está mi número de WhatsApp. Si necesitan alguna consulta y si quieren que hablemos así, aquí estoy para escucharlos, para conversar con ustedes y para que crezcamos entre todos juntos. Ya, bueno, mi querida Pau, ha sido un gusto, de verdad. Muchos abrazos para ti. Gracias por haberte conectado con nosotros en este día, por tu tiempo. Lo valoro mucho. Infinitas bendiciones para ti. Gracias de verdad por haber estado con nosotros en este día. Gracias y que Y Dios te gracias a bendiga. todos. Cuídate. Amén. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Feliz tarde, feliz noche donde se encuentre. Bendiciones. Chao. Chao.